Imagina que estás, no sé, en la playa y encuentras una botella con un mensaje dentro. Ahora imagina que esa botella ha viajado durante millones de años. Pero no por el mar. No, por el océano, sino por el vacío helado que hay entre las estrellas. Hoy vamos a abrir una de esas botellas cósmicas, un cometa interestelar llamado 3I Atlas, que está, bueno, de visita en nuestro sistema solar. Y es una visita muy, muy esperada. No todos los días tenemos la oportunidad de analizar material que viene literalmente de la materia prima con la que se construyen planetas alrededor de otra estrella. Exacto. La fuente que vamos a explorar es un artículo de Sci News que detalla las últimas observaciones de este objeto y se han hecho con algunos de los telescopios más potentes del planeta. Nuestro objetivo es ir más allá del titular, no quedarnos en un cometa de otro sistema solar. Claro. Queremos descifrar su retrato químico, entender qué nos dice de su casa, de su origen y sobre todo ver cómo este visitante está poniendo a prueba lo que creíamos saber sobre la formación de planetas. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio. A ver, ¿quién es exactamente este 3I Atlas? El artículo dice que se descubrió el 1 de julio de 2025. Sí, por el sistema Atlas en Hawái. Y lo más importante, es el tercer objeto interestelar confirmado que hemos detectado. Y que sea el tercero es que es clave. No es solo un número más en la lista. Cada uno ha sido un personaje completamente distinto. Totalmente. El primero, Oumuamua, en 2017, nos dejó a todos, bueno, alucinados. Era un objeto alargado, rojizo, que no mostraba actividad, no soltaba gas ni polvo. Cierto, se comportaba más como una roca rara. Hubo todo tipo de especulaciones, claro. Exacto. Luego, en 2019, llegó el segundo, 2I Borisov. Y fue un alivio en cierto modo, porque este sí que parecía un cometa normal. Este sí tenía su coma, su cola, lo que esperas de un cometa. Eso es. Pero cuando lo analizamos de cerca, vimos que era extraordinariamente rico en monóxido de carbono, mucho más que cualquiera de los nuestros. O sea que Oumuamua nos dijo que podían ser rocosos y raros, y Borisov que podían ser cometarios pero con una química distinta. Muy distinta a la nuestra. Y ahora llega el tercero, 3I Atlas. Es como el tercer acto. Ya no esperamos que todos sean iguales. Claro, la pregunta es, ¿qué nueva sorpresa nos trae este? Esa es la gran pregunta que se hicieron los astrónomos, sí. El artículo da algunos datos básicos, como su puerto de entrada. Llegó desde la dirección de Sagitario y cuando lo vieron estaba a 4,5 unidades astronómicas del Sol. Para hacernos una idea, eso es más de 4 veces la distancia Tierra-Sol. Ya en el vecindario de Júpiter, más o menos. Exacto. Pero el dato que es su pasaporte, el que grita «no soy de aquí», es la excentricidad de la órbita. 6,13. Ese número, 6,13, lo es todo. A ver, en astronomía, la excentricidad nos dice cómo de alargada es una órbita. Un círculo es 0. La Tierra es casi 0, muy poquito. Poquísimo, 0,017. Los cometas de nuestro sistema, incluso los de órbitas más locas, siempre tienen una excentricidad por debajo de 1. Ese es el límite. O sea, que el 1 es como la frontera. Si tienes menos de 1, el Sol te tiene atrapada. Si tienes más, te escapas. Precisamente, un valor por encima de 1 define una trayectoria hiperbólica, una curva abierta. Significa que el objeto llega con tanta velocidad, con tanta energía, que la gravedad del Sol apenas curva su camino un poco y se va. Y este no tiene 1,1 o algo así. Tiene 6,13. 6,13. Es una hipérbola súper abierta. Es la prueba matemática, la prueba irrefutable de que no viene del parking de nuestro sistema solar, sino de la autopista galáctica. Una vez con el pasaporte sellado, era hora de interrogar al sospechoso. Y para eso, claro, apuntaron hacia él una de las herramientas más potentes que tenemos, el Very Large Telescope, el VLT. En Chile, sí, en el desierto de Atacama. Un sitio privilegiado. Y no usaron un solo instrumento, sino 2 bestias, X-Shooter y UVs. Que no se limitan a hacer una foto. Lo que hacen es coger la luz del cometa y descomponerla en un arco iris súper detallado. Y ahí, en ese arco iris, aparecen líneas, como un código de barras. Las huellas dactilares de los elementos químicos. Exacto. Cada átomo, cada molécula deja su firma única. Es como hacerle un análisis de sangre a distancia. ¿Y qué vieron en ese primer análisis?
El artículo se centra en la coma, esa atmósfera de gas y polvo que rodea el núcleo, y lo primero que destaca es que estaba dominada por polvo y que ese polvo reflejaba la luz con un continuo óptico rojo. Y ese color rojizo, esa es la primera gran pista. Ojo, no es que se vea rojo como un tomate, es un matiz técnico. Claro. Significa que refleja más luz en la parte roja del espectro que en la azul. Y en astroquímica esto es un código para materiales orgánicos complejos. Tollins, moléculas basadas en carbono, ese tipo de cosas. Vale, aquí me surge la primera pregunta. ¿Ese color rojizo lo hace especial o lo hace normal? Pues aquí viene la primera sorpresa, que es una no sorpresa. Ese color es muy familiar. Ah, sí. Es prácticamente idéntico al de muchos cometas de nuestro propio sistema solar, sobre todo los que vienen de la nube de Oort, y también se parece mucho al de los objetos más primitivos y rojizos del cinturón de Kuiper. Entendido. O sea que por fuera, a primera vista, parecía uno de los de casa, como un primo lejano, que tiene un aire de familia. Exactamente. Y esa es una conclusión muy potente. Sugiere que los ingredientes básicos, la receta para empezar a construir mundos, podrían ser muy parecidos en diferentes sistemas estelares. Que la base es universal, al menos en cuanto a color. Eso es, al menos en lo que a color se refiere. Dices al menos en lo que a color se refiere, y me imagino que es porque esa familiaridad no duró mucho. No duró mucho, no. La historia cambia a medida que el cometa se acerca al Sol y se empieza a calentar de verdad. Claro. Una cosa es el polvo que refleja la luz y otra muy distinta es lo que empieza a sudar el núcleo helado cuando el calor aprieta. El calor solar sublima los hielos, los pasa de sólido a gas y libera todo lo que llevaban atrapado. Y el VLT estaba ahí esperando a ver qué salía. Y lo primero que detectaron fue algo esperado, ¿no? Cianógeno, sí. Cianógeno, CN, un clásico de los cometas. Una molécula de carbono y nitrógeno que vemos siempre. Hasta ahí, todo normal. El primo lejano tenía un acento reconocible. Ja, eso es. Pero justo después llegó el giro de guión. Los espectros empezaron a llenarse de un montón de líneas de emisión muy nítidas que no dejaban lugar a dudas. ¿Y eran de? Níquel. Níquel atómico y neutro. Espera un momento. Níquel. Eso suena a metal pesado. ¿Es normal encontrar metales en un cometa? Sí, lo es. Pero normalmente están atrapados en el polvo y solo se liberan cuando el cometa se acerca muchísimo al Sol, a temperaturas altísimas. Lo raro no es el níquel en sí. El detalle que lo cambia todo, lo que hace que este cometa sea tan especial, es lo que no vieron. A ver. Detectaron una cantidad importante de níquel, pero no detectaron hierro. Para. Níquel sin hierro. Pero en el espacio, ¿no son como uña y carne? Tengo entendido que se forman juntos en las supernovas y se comportan de forma parecida. Has dado en el clavo. Son como hermanos siameses cosmológicos. Se producen juntos, se condensan a temperaturas similares. Encontrar uno sin el otro en estas condiciones es como encontrar huellas de un solo pie en la nieve. No cuadra. No cuadra con los modelos habituales, ¿no? La presencia de níquel sin su compañero nos está gritando que ahí está ocurriendo un proceso de liberación muy específico, muy selectivo. Algo que no habíamos visto nunca con esta claridad. Y el estudio lo confirma con datos muy precisos. La producción de cianógeno y de níquel aumentó muchísimo a medida que el cometa se acercaba al Sol. Sí, entre 4,4 y 2,85 unidades astronómicas. Y no da un aumento caótico, ¿eh? El artículo habla de leyes de potencias. ¿Qué significa eso? Significa que el aumento seguía una relación matemática muy clara y predecible con la distancia. Vamos, que no es algo que pase al azar. Los científicos pueden crear un modelo que predice casi al milímetro cuánto níquel va a soltar el cometa según lo cerca que esté del Sol. Claro, y esa predictibilidad es lo que les permite investigar el cómo. Si sabes cómo reacciona al calor, puedes intentar adivinar el mecanismo que hay detrás. Exacto. La gran pregunta es, ¿cómo se las arregla el cometa para liberar níquel de forma tan eficiente y, sobre todo, sin liberar hierro? Porque el mecanismo típico no funciona aquí. No. La simple sublimación de hielo de agua que arrastra polvo. Para que ese polvo libere níquel por calor, se necesitan temperaturas muy altas. Temperaturas que el cometa no tenía a esa distancia. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Pues la fuente sugiere que operan otras vías, mecanismos de baja energía. Se mencionan dos posibilidades muy interesantes. A ver. Una es la desorción fotoestimulada.
Imagina que los fotones de la luz solar no solo calientan, sino que golpean la superficie como si fueran bolas de billar. Un fotón con la energía justa podría golpear un átomo de níquel y ¡paf!, lo arranca y lo lanza al espacio. O sea que la propia luz estaría picoteando la superficie y sacando los átomos uno a uno sin necesidad de derretir nada. Esa es una analogía perfecta. Es un proceso cuántico, no térmico. Y la otra posibilidad es aún más fascinante. ¿Cuál? La descomposición de moléculas orgánicas complejas que contienen metal. Una especie de química organometálica. Ah, Podría ser que el níquel no estuviera como metal puro, sino integrado dentro de moléculas orgánicas más grandes y frágiles. Al recibir un poco de energía, estas moléculas se rompen y sueltan el átomo de níquel. y eso explicaría por qué se libera a temperaturas tan bajas. ¿Y por qué podría estar separado del hierro si el hierro no formara este tipo de compuestos tan fácilmente? Vale, esto es un matiz importantísimo. No es solo que contiene el cometa, sino cómo lo libera. Es un comportamiento, una física, que lo distingue por completo. Muy bien, pongamos las piezas sobre la mesa. Tenemos un viajero de otra estrella, que por fuera parece de la familia, pero cuando se acerca al Sol y empieza a hablar, revela una química interior rarísima, liberando níquel sin su compañero el hierro. Y a través de un mecanismo que no es el habitual. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué es tan importante este cometa? Significa que tenemos acceso a una muestra increíblemente prístina de la materia prima de otro sistema solar. Piénsalo. Los cometas de nuestro sistema, sobre todo los de periodo corto, han dado miles, a veces millones de vueltas al Sol. Cada pasada los cocina, los procesa, altera su química. Son como un libro al que le han arrancado páginas y han tostado las que quedan. Exacto. Mientras que este Tracy Atlas es como un libro nuevo, recién salido de la imprenta. Una cápsula del tiempo. Totalmente. Estos cometas interestelares fueron probablemente expulsados de su sistema en las caóticas primeras etapas de su formación. Conservan pistas mucho más puras de la química original de su disco protoplanetario, y el misterio del níquel sin hierro nos abre una ventana única a la microfísica de esos ladrillos planetarios extrasolares. El artículo es muy claro en esto. Dice que si esta tendencia se mantiene, sería el primer caso claro de una emisión de metales en un cometa interestelar que está desacoplada de la liberación de materiales refractarios clásicos. Y eso podría revelar una ruta química completamente nueva, esa química organometálica a baja temperatura que mencionábamos. Un mecanismo que podría ser común en otros sistemas, pero que es raro o no existe en el nuestro. Estaríamos aprendiendo un nuevo capítulo en el manual de instrucciones para construir planetas. Básicamente. Además, la fuente menciona que esto va a convertir al níquel en algo más que una curiosidad, que podría convertirse en un marcador calibrado. ¿Qué quiere decir eso? Significa que pasaría de ser un misterio a ser una herramienta. Si logramos entender la física de cómo se libera, podríamos hacer el proceso a la inversa. Ah, claro. Observando cuánto níquel emite un futuro visitante, podríamos empezar a deducir propiedades de su sistema de origen. Quizás nos diga algo sobre la metalicidad de su estrella madre o la temperatura que había en la zona de su disco donde se formó. O sea que este cometa nos está enseñando a leer un nuevo dialecto en estos mensajes cósmicos. Exacto. Y estamos aprendiendo justo a tiempo, porque en los próximos años entran en funcionamiento telescopios como el Observatorio Vera C. Rubin y el LT. Y eso significa que en lugar de encontrar un visitante cada pocos años, podríamos empezar a encontrar varios cada año. Pasaremos de la anécdota a la estadística. Exacto. Podremos comparar docenas de ellos y empezar a ver patrones, a clasificar familias de cometas extrasolares. Tres Atlas nos está dando una de las primeras claves para interpretar esa futura avalancha de datos. Hagamos un balance final, entonces. Tres Atlas, nuestro tercer visitante interestelar, es un cuerpo que por fuera parece familiar, rico en polvo y materia orgánica, pero por dentro su comportamiento químico nos ha dejado boquiabiertas. Libera níquel sin la compañía del hierro. Apuntando a procesos físicos de baja energía que no son los que vemos en nuestros cometas. Exacto. Este objeto está difuminando las líneas entre el comportamiento cometario que ya conocíamos y una física completamente nueva. Cada observación es una pieza más en el puzzle de cómo se construyen los mundos en la galaxia. Nos está demostrando que la diversidad de sistemas planetarios ahí fuera es probablemente mucho mayor y más extraña de lo que imaginábamos. Sí, al igual que hicieron Oumuamua y Borisov antes que él,
Quizás las condiciones de su disco natal eran muy diferentes a las nuestras, y todo eso quedó grabado a fuego en la microfísica de sus ladrillos. El análisis parece bastante completo, pero el propio artículo deja una puerta abierta a una duda final, una reflexión que me parece muy interesante. Sí, y es una advertencia crucial. El texto dice que estos objetos preservan las firmas químicas de sus discos natales, pero añade que estas firmas podrían haber sido modificadas por la exposición al medio interestelar. Y eso nos lleva a la pregunta final. La que nos queda para reflexionar, ¿sí? ¿Estamos leyendo el mensaje original o el diario de a bordo de su viaje? Esa es la cuestión. ¿Hasta qué punto la composición que observamos en TRES y Atlas es la receta original de su estrella madre y cuánto es el polvo cósmico que ha ido acumulando durante su larguísimo viaje? A lo largo de millones de años, ha sido bombardeado por rayos cósmicos, ha atravesado nubes de gas, su superficie ha sido alterada. Claro. Estamos analizando una muestra pura, una cápsula del tiempo intacta, o una que ha sido contaminada o modificada por su viaje milenario. Distinguir entre el mensaje original y el ruido del camino es sin duda el próximo gran desafío.